35 minutos han pasado de la hora 11 y vamos a entablar diálogo con Carlos Botale, que es un asesor administrativo, un gerente administrativo de la cooperativa Clifema, para que nos explique esto que ya está circulando como reguero de pólvora. Tenemos un montón de llamados de oyentes en relación a este tema, de que tenemos como si fuera la factura duplicada, ¿no? El mismo importe, distintas fechas de vencimiento. A veces, nos decía Duca, por ejemplo, el vencimiento dentro del mismo mes. Y con números distintos. ¿Qué pasó con esto? Porque no entendemos. Estamos hablando entonces con Carlos Botale. ¿Cómo le va, Botale? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Usted? Roberto Novoa lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, Roberto. Bien. Todo bien. Bueno, a ver si nos puede explicar, para que entiendan nuestros oyentes, de qué se trata esta nueva modalidad de facturación de estas dos facturas que tienen el mismo importe final, pero algunas vencen un poquito después, las otras dentro del mismo mes. ¿Qué es esto? Le explico. A ver. ¿Usted me escucha bien? Sí. Yo lo escucho perfecto. Bueno. Le explico. Nosotros hace 4 meses que venimos tomando las lecturas en forma bimestral. O sea, reglamentariamente todos los clientes que están encasillados en la tarifa T1, o sea, las casas de familia y pequeños negocios, tienen que tener la lectura bimestral y la facturación bimestral. Sí. Por una cuestión económica, financiera de Clifema y de los usuarios, Clifema decidió esa lectura continuar haciéndola bimestral y facturar en 2 cuotas. Por eso recibe la gente 2 facturas prácticamente iguales. Lo que pasa es que una tiene un vencimiento a los 10-12 días y la otra a los 30-35 días. O sea que es la misma factura abierta. Claro, en lugar de sí, pero las dos tienen con 2 cupones, estamos mandando 2 facturas iguales. Sí, pero las dos tienen el cargo fijo, Carlos. Sí, no, pero exacto, porque son 2 meses de lectura y 2 meses de consumo. No, estamos pagando más impuestos y más cargo fijo. No, porque el cargo fijo corresponde a un periodo, ¿sí? Sí. Y el consumo es dividido en 2 y se le aplica la variable tarifaria de esa división. O sea, si la persona consumió 180 kilos, va a tener 2 facturas de 90 kilos y se le aplica la variable de 0 a 100, no de 200. O sea, no hay ningún perjuicio económico. Bueno, la verdad no lo termino de entender. Acá tiene Noemí Salazar, mi compañera, que hacerle una consulta. Se la presento, Noemí Salazar va a hablar con usted. Hola, buenos días, Carlos. Buen día. Le hago una consulta. Termino de escuchar que decía Clifema decidió facturar de ese modo, ¿no? Y teníamos también una información que nos llegaba desde la propia Clifema como un aviso importante que decía que Clifema comunica a sus socios y usuarios que, cumpliendo normativa vigente relacionadas con la facturación de consumos de energía eléctrica, a partir de determinadas fechas se implementaba el sistema de la toma de lecturas de medidores en forma bimestral para esta zona y la facturación en 2 cuotas. Decía además que por lo expuesto se recibirán 2 facturas correspondientes a determinados periodos de este año, ¿no? Y la duda queda ahí. ¿Esto tiene que ver con una normativa que viene desde afuera o con una decisión de la cooperativa? No, le explico. Esto está en el contrato de suministro y conexión de cuando se hicieron las privatizaciones, del año 97. Pero ¿qué pasa? Como la modalidad de facturación de Clifema y un sinnúmero de cooperativas era en forma mensual, sí. Y eso genera un sinnúmero de trastornos porque la clientela va aumentando y se hace cada vez más dificultosa la toma de lectura, existió la posibilidad de hacerla en forma bimestral, como se hace en muchos lados, ¿no es cierto? Entonces, para no facturar en forma bimestral, porque se le hacía muy pesado al vecino recibir una factura cada 2 meses, se factura en 2 cuotas, como lo hace el Camus y como lo hacen muchas empresas, ¿no es cierto? Sí, pero, a ver, Botale, pero si usted suma la de los 2 meses, es más barata esa suma que esto que acaba de llegar. No le entiendo la pregunta, a ver. No lo usted, escucho bien, por eso. con el sistema anterior, usted agarra 2 boletas, la suma, y le da más barato que con estas que llegan. Lo barato, ¿sabe dónde está? En el cargo fijo y en los impuestos. No, porque los impuestos son proporcionales al cargo fijo y al consumo variable. O sea, si yo le facturo el 50% de consumo, va a pagar los impuestos en base a ese consumo que facturo, no al total que consumió. Bueno, esto es lo que no verificamos en la factura.
Claro, usted fíjese, usted haga lo siguiente, sume los dos, digamos, la cantidad de kilowatt de las dos facturas, le aplica los dos cargos fijos y multiplica por el cargo variable, da exactamente igual. Está, bueno, lo vamos, O sea, lo vamos el tema, ¿sabe cuál es? Es que esto se implementó prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires para que el cliente continúe recibiendo la cuota mensual de energía. ¿Por qué? Porque usted sabe que los incrementos que han sufrido las facturas de luz indudablemente hacen muy pesado que una casa de familia reciba el consumo de 2 meses. Entonces, de esta manera se sigue con la misma rutina de que todos los meses tienen una factura de energía. Bueno, en ese sentido nos ha preguntado un oyente que le ha llegado las boletas, ¿por qué vencen el mismo mes? No, puede darse, se dieron el caso en algunas rutas que un vencimiento caía el día 2 y el segundo vencimiento el 29 o el 31. Sí, el 20, a él le cayó el 20 y pico. Sí, eso se dio por única vez, ¿por qué? Porque veníamos con un atraso en el tema de facturación, o sea, indudablemente pasó un tiempo, más de 35 días en la factura anterior y se corrige en este periodo. Dígame, ¿las chicas del mostrador de abajo están ilustradas con este tema? Sí. Porque tenemos un oyente que nos acaba de mandar un mensaje que no le supieron explicar y le dieron el número de teléfono de los SEBA. No, el número de teléfono de SEBA está a disposición ahí en la cooperativa o cualquier reclamo en segunda instancia. No, digo que las chicas no le supieron explicar. No, yo le digo la verdad, Roberto, estoy atendiendo mucha gente, cuando le explico lo entienden perfectamente porque le hacemos el cálculo a la inversa y le da exactamente igual. No me consta eso porque incluso hemos tenido unas cuantas reuniones de trabajo y está muy claro el concepto, ¿no? Le lee Noemí textualmente lo que declara un usuario de la cooperativa. Bueno, dentro de otras cuestiones que nos había comentado, dijo Alejandro, me dicen, allí en Clifema, en el mostrador, que no pueden facturar un bimestre en una sola boleta porque los SEBA no se lo permite. ¿Esto es así? No es así, no. Reglamentariamente nosotros tendríamos que tomar lecturas bimestrales y hacer una factura cada 2 meses. Eso es lo que dice la norma, el procedimiento. Sí. El mismo SEBA facultó a las distribuidoras a facturar en 2 cuotas para manejar un poco el bolsillo de la gente, o sea que el usuario no sienta esa pesada suma. Hasta ahí lo entendemos todo perfecto, Carlos. Sí. Hasta ahí lo entendemos. El problema es que cuando sumamos el consumo de las dos y lo dividimos por 2, no nos da más barato. No, yo se lo puedo hacer y no es así. Nos podemos juntar, Roberto, y le explico, pero bueno, tenemos que hacer el número. Sí, lo vamos a hacer porque nos han llamado varias personas. No es que, por ejemplo, el bimestre son 100, tendrían que ser 2 boletas de 50, ¿verdad? Sí. Si el bimestre son 100. Bueno, hacemos las cuentas del bimestre que son 100 y nos dan 2 boletas de 62. Entonces, la suma de las dos son 124, 114, 112 con no sé cuánto. Hay una diferencia, por eso es que la gente está llamando. Nos llama a nosotros y decimos, no sabemos. Si usted me deja, yo voy a armar 2 ejemplos numéricos y se los paso a la radio. Me parece fantástico porque entendemos que esto va en beneficio del usuario para que no le llegue una boleta con una suma que no pueda atender, ¿no? Entonces lo hacemos más chiquitito. Pero cuando los oyentes que nos han llamado nos suman las 2 boletas, me dice, las 2 sumadas son más que la que fuera general dividida por 2. No. Y ellos atribuyen a que como está el cargo fijo y los impuestos. Ahora, como usted bien dice, los impuestos van en base al consumo. Sí, pues es un porcentaje. Acá me preguntan qué pasa con el ahorro, cuando uno ahorra de un mes a otro. Tiene un descuento, ese se llama el plan estímulo. O lo que tiene que comparar o sea que el plan estímulo sigue vigente. Sí. Pero sí tiene que dar claro que el consumo base es del año 2015, O sea, no es del año anterior, sino del 2015. Ese es el dato de partida del 2015. Claro, o sea que tiene que comparar el consumo del periodo, el periodo 4 o 5 de este año con el 4 o 5 del 2015. Ajá. Y ahorró entre menos del 20%, tiene un descuento, o sea, no figura en la factura el descuento, pero sí va a haber una disminución en el cargo fijo, en el cargo variable. Bueno, una última pregunta de Noemí, así ya lo liberamos, Carlos. Con este tema del ahorro, por ejemplo, yo recibo, por poner un ejemplo, mayo y junio, ¿sí? Y me van a facturar lo mismo en mayo que en junio. ¿Qué pasa si yo ahorré durante ese mes de mayo? ¿Cómo corroboran cuando lo vuelva a tomar el tomestado? Claro, porque
No, porque digo, si no están tomando todos los meses, si lo están tomando bimestral al Estado, ¿cómo corroboran esta disminución en el consumo? No, pero no se olvide que el ahorro tiene que ser de casi el 20%, ¿sí? Entonces prácticamente tiene que haber seguido mucho tiempo de su casa para un mes no consumir. El ahorro lo genera el usuario permanente de Clifema, no el estacional. El estacional no consume, no tiene ahorro porque son consumos fluctuantes durante el año. No se olvide que vienen temporada, vienen vacaciones de junio, fin de semana largo. Ese no va a generar un ahorro porque viene siempre en la misma fecha. El usuario estable de Clifema sí tiene ahorro. Está bien. Una última pregunta, Carlos. Sí. Usted ya se encargó de explicarlo vez pasada, pero me parece importante que lo reitere. ¿Todo lo que aumentó la boleta ingresa a Clifema o a Clifema ingresa menos de lo que del aumento? Qué pregunta, ¿eh? No, porque ¿sabe qué pasa? La cooperativa está en una situación de crisis, sí. Pero uno se encuentra con socios o usuarios que dicen, no, Boa, si ahora le dieron tarifa y cobran mucho más. Entonces yo le digo, no, lo que nos han dicho en la asamblea es que el aumento para la cooperativa no es el mismo aumento que para el que genera la luz. Correcto, le explico. Explíquelo usted que lo sabe hacer mejor que yo. Por eso, la energía eléctrica, la factura de energía eléctrica de compra tiene 3 componentes, que son generación, transporte y distribución. ¿Sí? Sí. De todo eso, lo que le corresponde a Clifema es la parte de distribución. Sí. O sea, lo que es el famoso valor agregado de distribución, Sí. que va del 28 al 31%, o sea, el margen. ¿Sí? Ajá. El resto es lo que tenemos que pagarle a la generadora y a quien transporta la energía. O sea que no es todo de Clifema. ¿Cuál fue la variable del año pasado? Que tuvo un incremento superior el precio de compra que el de venta. O sea que el margen de Clifema se fue achicando en manera sustancial. Genial. Ahí está el gran tema. O sea, no es que todo lo que aumenta, todo lo que aumenta se traslada al socio, pero Clifema en ese sentido tiene un margen nada más que es el valor agregado que se impone en la factura. De hecho, tengo entendido que en los próximos meses vamos a tener que detallar en cada factura de energía qué corresponde a generación, qué corresponde a transporte y qué corresponde a distribución para que quede aún más claro cuál es la operación que tiene un distribuidor de energía, ¿no es cierto? Sí, me parece bien, porque al fin y al cabo tienen razón los que dicen que se provocó una transferencia del pueblo a los sectores concentrados de generación de energía y transporte. Sí, sí. Es decir, se le sacó plata a la gente, pero que eso no contempla a la cooperativa. No, no. A la cooperativa se la salteó. Exacto. Sí, sí, digamos, el valor de la distribución tiene un incremento proporcional a los aumentos, pero no es lo mismo el 28% de 100 que el 28% de 20, ¿no? Claro, sería interesante ver cuánto es ese dinero que se traslada hoy desde la zona sur del Partido de la Costa a los generadores de energía. Ese dinero antes circulaba acá. Sí, sí, directamente nosotros lo que hacemos es pagarle a nuestra distribuidora que es EDEA, ¿no es cierto? EDEA a su vez tiene que girar esos montos directamente a Gamesa. Ajá. Acá me pregunta un oyente si el usuario puede pagar las dos juntas. Sí, sí. De hecho, le digo más, hay mucha gente que paga las dos juntas. O sea que no está obligado a pagar una u otra. No, nosotros lo que le estamos mandando es le vamos a mandar un aviso de deuda a los 15 días de haber vencido la cuota. Ajá. O sea que si hay mucha gente que viene y la paga las dos juntas acá en la cooperativa. Bueno. Bueno, muy bien. Le agradezco Roberto, mucho, Carlos. Cualquier cosa lo volvemos a llamar. ha sido un gusto. Si aparece otra deuda. Hasta luego, ha sido muy amable.